Aquí podemos ver el hardware que he montado para poder sensar la temperatura a través de un sensor industrial, como es esta PT100 que tengo aquí. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, pues al principio tenemos cable de alimentación de corriente y a partir de ahí tenemos los protectores, un interruptor diferencial y un interruptor magnetotérmico. Del interruptor magnetotérmico ya alimentamos al módulo de alimentaciones del propio logo. Aquí lo que tenemos es una entrada a 230 voltios y salidas, dos salidas en concreto, a 24 voltios de tensión continua. Estas salidas, ¿a quién van a alimentar? Pues al propio sistema PLC, al logo y al módulo transductor de PLC. Este módulo transductor de PLC, ¿para qué vale? Bueno, pues vale para adaptar los niveles que me da la sonda entre 0 y 1000, y estos se van a convertir automáticamente a través de este transductor a niveles de tensión de 0 a 10 voltios. 0 a 10 voltios que se introducirán a través de la entrada, en este caso es I7 la que he seleccionado, una entrada analógica de mi logo y que vamos a utilizar para leer esa temperatura. Aquí podemos ver los datos que está leyendo. Tenemos la temperatura real que nos está midiendo la sonda y la temperatura de consigna que yo le he dado, en este caso pues para encender por ejemplo la calefacción. Si la temperatura estuviera por debajo de la de consigna, pues se encendería esa calefacción. Bien, ya vemos que voy frotando con la mano y va subiendo la temperatura, ¿vale? Bien, pues esto sería el hardware correspondiente a esta pequeña parte del proyecto, que sería la del sensado de temperatura mediante una PT100. Bueno, a continuación explico cómo he desarrollado el software. Bueno, el software lo que va a hacer es simular una pequeña parte de lo que sería todo el sensado de un aerogenerador. En este caso, lo que va a sensar es la temperatura, ¿vale? Entonces, he hecho un software para que se vea un poco la utilidad de todo esto, ¿vale? Para esta parte, esto se podía implementar, hacer este programa mucho más grande, por supuesto, y sensar cualquier elemento de los que he comentado antes, ¿no? Bien, ¿qué hago aquí? Bueno, aquí tenemos la entrada donde voy a sensar la temperatura, que es donde he conectado físicamente mi sonda al logo, que es la entrada AI1. Bien, a partir de ahí lo que hago es un escalado, es decir, la paso a un valor que ya me dé grados, es decir, aquí leeremos voltios, aquí tendremos grados a la salida, la escalo, un sensor de 0 a 10 voltios, le digo que el rango de medida de mi sonda es de entre menos 100 y 100, y a partir de ahí ya me calcula los parámetros de forma automática. Para aquí a la salida yo tenga ya los grados que me está dando realmente mi sonda. Aquí está otra parte, es donde yo voy a poder modificar, subir, bajar mi temperatura de consigna, es decir, lo que estoy haciendo aquí es que yo leo una temperatura y en función de una temperatura de consigna, de referencia, yo lo que haré es comparar la temperatura que he recibido, que estoy recibiendo por la sonda con la temperatura de consigna, y a partir de ahí, pues lo que voy a hacer es activar un circuito de calefacción, es decir, activar una salida que me activaría mi bomba de calefacción, o bien activar la bomba de refrigeración en función de los parámetros que yo le he puesto. Básicamente, pues esta parte que hay aquí, lo que tenemos es una comparación, ¿vale?, con mi temperatura de consigna que voy obteniendo, y aquí ya tenemos un contador. Bueno, no, esto es un sumador, que lo que me hace es comparar la temperatura de consigna respecto a la temperatura que tenemos en ese momento, y a partir de ahí pues activar un circuito u otro. Y por último aquí tenemos esta otra parte que sería la de mostrar, digamos, la información en la pantalla del logo, esta parte de aquí de abajo, es decir, lo que vamos a sacar pues va a ser la temperatura. Bueno, lo que vamos a sacar es la temperatura y vamos a sacar también aquí lo tenemos, y vamos a sacar también si tenemos activado el circuito de calefacción, sí o no, ¿vale? Muy bien. Bueno, esto sería lo que es el software, y después veremos ya cómo conectamos
todo esto con Node-RED. Bueno, una vez que ya tenemos el programa, lo tenemos aquí debugueado, simulándolo, vamos a volcarlo ya al PLC, al logo. Para ello, bueno, vamos aquí y tenemos que configurar en primer lugar cuál es la dirección IP del logo, cuál es la máscara de su red y a su vez cómo nosotros vamos a poder acceder desde Node-RED a entradas, salidas, marcas, etcétera, del propio logo directamente, pues tenemos que crearnos aquí una conexión de servidor, ¿vale? En esa conexión de servidor le indicamos que se van a aceptar todas las solicitudes de conexión y aquí le indicaremos el TSAP, que es, digamos, una propiedad, ponemos un numerito aquí que va a hacer que pueda conectarse con Node-RED. Bien, bueno, una vez tenemos esto, es cuestión ya de volcar el software al PLC. Bien, parece que funciona, vamos a volcarlo. Se está transfiriendo ahora el programa. Nos dice que si queremos ya arrancarlo, decimos que sí. Bien, entonces ya estaría funcionando en el logo. Muy bien, pues ahora vamos ya directamente a Node-RED. En Node-RED lo que tengo ya es pues unos, digamos, inputs, unos ítems de entrada que vienen desde el propio logo. Después tenemos aquí una serie de funciones o adaptadores que voy a utilizar para convertir datos al formato en el cual lo tengo que enviar digamos, al dashboard, a V2, ¿vale? Bien, ¿cómo accedemos entonces, por ejemplo, a esta variable que es temperatura? Yo esta variable la tengo en una marca que he denominado AM1 en logo, pero claro, para que aquí me salgan todas las entradas, salidas, aquí vemos que tenemos todas las marcas, entradas, salidas, para ello lo que he hecho es ir aquí a Node-RED Website, a flujos, y aquí buscando por S7, aquí me sale una serie de... Vamos a ver si funciona bien. Eso es. Buscando por S7 me sale una serie de flujos. Yo cojo el flujo que me interesa, informándome de qué voy a hacer ahí con él. Entonces, por ejemplo, imaginemos que yo quiero yo le daría aquí, vemos, me dice lo que hace, y lo que haría en este caso es, al final tenemos aquí un programita, yo lo copiaría y me iría con él directamente a Node-RED. Bien, ya estoy aquí. Ahora lo que haría es importar, pegar el programa que he copiado e importar. Muy bien. Importamos. Muy bien, aquí ya vemos que me ha creado otra pestaña. Bien, otra paleta. Bien, aquí ya entonces yo podría ya configurar cualquier variable de logo. Bien, cualquier entrada y salida. Ya las tengo aquí todas, ¿vale? Bueno, esto ya lo he hecho antes previamente yo aquí en este programa, por tanto yo ya dispongo de acceso, digamos, al logo de forma completa. Muy bien, pues una vez que yo tengo esto, simplemente configurar, por ejemplo, para esta variable donde yo leo el valor de la temperatura que me está dando la sonda, pues simplemente le digo que va a ser una variable única, que la tengo en la marca que se llama AM1, le llamo temperatura, y aquí simplemente pues le digo la dirección IP donde tengo el logo. Tengo que poner aquí el dato del TSAP que hemos visto antes para conectarse como en un sistema cliente-servidor y poco más, ¿vale? Entonces esto ya lo tengo disponible. Claro, aquí me viene un dato, un valor numérico.
Entonces, ¿qué sucede? Que UbiDots trabaja con valores encapsulados en un formato JSON. Por tanto, yo tengo que hacer aquí una pequeña función para que este valor que me viene como temperatura me lo carga en MSG Payload, yo lo pueda, es decir, lo pueda convertir a un formato JSON, que es el que me va a interpretar UbiDots. Bien, así con todos los valores que yo quisiera. En este caso, último de aquí, yo leo un valor de calefacción, si está activada o no la calefacción. Lo leo de una salida que es Q01. Claro, aquí me da un valor true o false, está activada o no. Claro, para yo encapsular esto y enviarlo para que sea legible por parte de UbiDots, yo lo que hago es utilizar esta función, que lo que hago es decir una traducción de valor true a 1 y de valor false a 0, a valores numéricos. Bien, una vez que lo tengo en valores numéricos, aplico la misma función que he aplicado antes, ¿vale? Empaquetarlo ya en un formato JSON. Y al final, bueno, pues ya envío a UbiDots, tipo de cuenta, me he abierto un UbiDots for Education, ¿vale? Una cuenta gratuita. Y aquí lo único que tengo que facilitar es el token que me ha facilitado UbiDots, ahora lo vemos, y un nombre y la etiqueta que he dado yo dentro de UbiDots a mi dispositivo, que en este caso he llamado logo 1 para todos los elementos que leo. Bien, vamos a UbiDots. Bueno, aquí vamos a Devices. Entonces yo he creado aquí este logo 1 y ya vemos aquí que el logo 1 pues tiene asociadas 3 variables, que son las 3 variables que yo le paso. Bien, entonces estas variables automáticamente las toma esta plataforma. Bien, si queremos hacer un dashboard, pues simplemente, yo aquí ya tengo hecho uno, entonces, ¿qué hago? La visualización de la temperatura que tenemos, la temperatura real, la temperatura de consigna, es decir, esta temperatura me va a servir pues para encender o apagar la calefacción. En este caso está off, la calefacción, y poco más. Es decir, voy a subir ahora desde el teclado de logo mi temperatura de consigna, pues para que veamos cómo va subiendo. Lo vamos viendo. 21, 22, 23. Tenemos 25 grados. Ahora, cuando esté a 26, 27 grados, ya se encendería la calefacción, como hemos visto. Bien. Vemos que es muy rápido el sistema, es inmediato, ¿vale? Si yo bajo la temperatura de consigna, la calefacción ya deja de activarse. Bien. También de la misma manera, pues si yo caliento la sonda, voy calentando con el dedo ahora mismo la sonda, pues ahora en un momentito, pues cambiará esa temperatura, ya vemos que va subiendo, 26 grados. Y sigo calentando, bueno, ya vemos que va subiendo, ¿verdad? 28 grados. Bueno, vemos que el sistema funciona. Claro, esto le podemos dar, pues tiene un gran valor, es decir, si nosotros lo que queremos es sensar un montón de variables procedentes de diferentes sensores dentro del aerogenerador, como comenté antes, va a ser muy potente la aplicación que podamos dar a todo esto. Es decir, en un aerogenerador tenemos múltiples sensores que nos van a aportar una información muy valiosa. Además hay que tener en cuenta que este tipo de máquinas, un aerogenerador, uno de los elementos más caros, digamos, durante la vida útil del mismo es el mantenimiento en sí mismo. Por tanto, si nosotros tenemos datos registrados, visuales, donde podamos sacar conclusiones, por ejemplo, si nosotros tenemos datos de la temperatura del aceite en un sitio específico del aerogenerador que se llama multiplicadora y podemos ligar, digamos, esa temperatura del aceite durante un tiempo determinado con la degradación que ha sufrido el mismo, estaremos sacando datos muy valiosos a la hora de, por ejemplo, cambiar el aceite realmente cuando se tenga que cambiar, en función de pues esa degradación que tenga real, no por
porque haya pasado cierto tiempo haya que cambiarlo, porque hablamos de, por ejemplo, en este caso del aceite, pues son 100 litros de aceite, de un aceite muy caro, que además, pues bueno, va a suponer un coste importante sobre la operación de este tipo de máquinas. Así, con muchos otros elementos consumibles, etcétera, que, bueno, van a suponer un coste importante, como he dicho antes, en la operación de este tipo de máquinas. Bueno, pues esto es todo un poco en cuanto a representación a través de UV Dots. Hasta aquí todo el montaje realizado. Gracias.